Bueno, pero ¿qué es diagnóstico social? Bien, pero ¿qué de la Mary Read? Exactamente. A ver, hablemos. Cuando se publica el libro de Mary Richmond de diagnóstico social, nosotros decimos, hemos dicho, de que surge una nueva profesión. ¿Sí? Pero no es 1920, es 1917. 1922 se publica el otro libro que es Caso Social Individual, Cash Work, escrito en inglés, que es caso social en realidad, y allí se propone una segunda alternativa de metodología que sería la de caso. Pero 1917 y 1922. Y en 1926 fallece Mary Richmond. ¿Sí? Esto es para ver el proceso de profesionalización. Ahora, cuando nosotros, ¿me puedes poner, José, el power de el 15? El 15 creo que, fíjate, porque estos chicos están más perdidos que, ese es el 18, el 16 o el 15 me parece que es. Sí, cierto, porque lo sacaste. Bien, entonces, cuando nosotros construimos una línea del tiempo, la idea es que puedan poner, como les hemos venido diciendo, los hechos importantes de la historia en la línea de arriba y los hechos importantes del trabajo social o viceversa abajo, ¿sí? De manera tal de poder, a ver, tener la construcción de los tiempos, ¿no? ¿Qué pasó en los sucesos históricos y cómo esos sucesos históricos devinieron o permitieron que la disciplina vaya creciendo o surja, ¿sí? Por eso es que les decíamos que construyan la línea del tiempo. Ahora, el 15, creo que es el 15, no sé, a ver. Bueno, ahí, el de metodología puede ser que sea ese, sí. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que para poder construir una línea del tiempo, tenemos que tener claro los datos y tenemos que tener claro cuáles son los conceptos por los que decimos que necesitamos tener esa información. Cuando nosotros hemos construido, hemos visto los distintos datos, no, esto es metodología clásica. No, me parece que es el 16, si no me equivoco. O el 14, no sé, porque como estos chicos están tan más perdidos que yo, no, reconceptualización, no, sí, pero iba, ¿eh? Sí, o puede ser el de repaso. Teníamos uno de repaso, fíjate, revisión decía. 12 o 14, claro, sí, debería ser por ahí más o menos. ¿Eh? Entonces, a mí me parece que la construcción de la línea del tiempo les tiene que permitir, leyendo los textos, y ir construyéndola. Ahora, una línea de tiempo, vuelvo a repetir, se construye hacia arriba y hacia abajo. Pero lo importante es que tengan en cuenta los datos que han leído. Entonces, ¿qué les pidió la profe? Que construyan la línea del tiempo y de ahí se guíen para estudiar. Ajá. Y vos tenés que rendir esta tarde. Una guía espléndida tenés entonces, ¿eh? Ahora vamos a ver. Repasar un poco. A ver, sí. Ahí está. La segunda, poneme. Este es del eje 1. Bueno, ahí está la línea del tiempo, ¿ves? Entonces, esto es antes. Seguimos. Espere. 3 veces lo copio ya esto. Está cerrado.
1450, ¿qué tenemos también aparte de la imprenta? Bueno, chicos, hay que revisar historia, de lo contrario es imposible que nosotros le demos historia a usted. Yo la verdad que sí, el que sigue, a ver. Descubrimiento de América. ¿Se acuerdan? Y ahí tenemos, claro, Montesino y Fray Bartolomé de las Casas para América Latina. Para Europa, Juan Luis Vive y San Vicente de Paul. ¿Sí? Sí, seguí, por favor. Claro, para el descubrimiento de América, la precolombina. Y ahí está el cuadro. ¿Sí? Entonces, si nosotros... Si nosotros miramos este cuadro llega, fíjense, esto es precolombino, ¿sí? Todo esto. Y esto es Europa, ¿se acuerdan? Entonces, sí, y esto es Estados Unidos. Ana Dagüe más Mary Richmond ya es Estados Unidos. ¿Eh? Entonces, cuando nosotros vemos el cuadro, lo primero que tenemos que pensar es cómo hacemos para entender el proceso de formación de la disciplina. Para eso vemos esto. El año que viene le voy a sacar a esta bolilla porque no hay forma, no hay forma. Voy a empezar directamente con el descubrimiento de América en adelante, porque no hay, inclusive con la precolombina, porque no logran tener en cuenta que estos datos lo que los hace es ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Y esos son antecedentes, chicos y chicas. Entonces, si nosotros, después van al examen, al final, decir, bueno, a ver, nómbrenme alguno de los antecedentes. Entonces empieza, asistencia social natural, asistencia social selectiva. Y ahí se terminó el discurso. Y eso no puede ser porque se supone que la bolilla 1 vimos hasta la profesionalización. ¿Se entiende? Pásame una más. Esa está entonces. Sí, bien. Acá están los detalles de, teniendo en cuenta el texto de Natalio Kirchnerman, que él en vez de decirles pionero, le dice reformadores sociales. ¿Sí? Y estos son los reformadores sociales. Pero acá están todos, están Juan Luis Vives, San Vicente Paul, ¿sí? Concepción Arenales, todo lo que tiene que ver con Europa y con Estados Unidos. Montesino y Casa no están acá, ¿sí? Porque él los pone aparte, ¿sí? Entonces, y ahí tienen James Adam, Abbott y Mary Richmond, que ya son norteamericanas. Pero fíjense en los años que tienen ahí. Entonces, ahí tienen el dato y tienen los años al lado. Si no lo ubican en el tiempo y en el espacio, esto te permite construir la línea del tiempo. Agarrar este cuadro y terminar de construir la línea del tiempo. Porque de lo contrario, y acá están las corrientes del pensamiento, que son las que les van a dar sustento a eso que hemos trabajado. ¿Sí? Mendoza y fulano, tranqui. A jugar afuera. También jugar ellos. Y me hacen hablar a mí. ¿Cómo te explico? Bueno, y acá tenemos el aporte de la corriente del pensamiento que nosotros decimos que ¿quiénes son? ¿A qué corriente del pensamiento pertenece? ¿John Dewey? ¿Eh? Él al interaccionismo simbólico. Sí, pero bueno, tienen las bases, ¿no? ¿Está? Entonces, fíjense, este cuadro le permite construir la línea del tiempo también, pero también depende de que ustedes se pongan y asocien esto con los hechos históricos lo que pasó en el mundo. ¿Está? Bien. Seguime uno por fiesta. Bueno, y acá está. Revolución industrial. Y acá pueden ir poniendo, ¿ves? Seguimos con la línea del tiempo. La revolución industrial, la revolución francesa, que es lo que vos pusiste, Thomas Chalmers,
Fíjense, Revolución Francesa 1789. Y Thomas Chalmers 1800. ¿Está? Sí. Y este está puesto en el aula virtual, chicos. ¿Han visto el aula virtual o no la usan? Nada. ¿Y para qué la profe tiene aula híbrida? Tiene aula virtual. Les ha hecho el dossier. Les hace los prácticos. Y yo tengo que estudiar por ello. ¿Usted qué opina? ¿Está? ¿Estaría, no? Bueno, listo. Pásame esto. Acá están los antecedentes de la Revolución Francesa, cuáles son los filósofos que influyen en la revolución, ¿sí? Pasarlo nomás. Las causas. Y esto es historia, chicos, esto tendrían ustedes que saberlo desde la historia. Sí, pásame nomás. Bueno, y acá está otra parte, que lo teníamos antes, y ahí tenés el sistema de Hamburgo, 1765, que es antes de la Revolución Francesa. Thomas Chalmers, 1805, ahí está, 1790, nace él, pero él muere en 1847. Sí. Bueno, y acá están todo lo que tienen que ver con estos dos, con la corriente del pensamiento, este que va a trabajar en Alemania concretamente, y Thomas Chalmers. ¿Sí? Sí. Augusto Comte, los tres que les había dicho hace rato. ¿Sí? Seguimos. Octavia Gil, que ustedes tanto la quieren y hablan solamente de Octavia Gil y se olvidan de todos los demás. Samuel Barner, que es el que trabaja con los Tommy House, pero también con los Gentleman, sí. Y esta es otra línea del tiempo. Ya más línea del tiempo, no sé, digamos. Ahí tienen la línea del tiempo también con todos los precursores, hasta la Organización de la Caridad. ¿Mm? Bien. ¿Estamos? ¿Cómo es tu nombre? Luis. ¿Estamos? Bueno. Bien, vamos a nuestro deber del día, al 18, por favor. Ese es el libro que tenían que leer ustedes. ¿Cómo? Ah, reconceptualización. Móstrame el que sigue de ese, el de reconceptualización, que era el 17, creo. ¿No? No, 16. 16. El tema es que a las 5 nos tenemos que ir nosotros, porque hay una jornada de salud y me pidieron el aula. A las 5:15 van a empezar con la jornada. Entonces estoy ahí medio apretada con los tiempos. Encima nos han tocado varios días feriados, con lo cual peor todavía. ¿Ah? ¿Se van a estudiar? Ah, bueno. ¿Cómo? La, el, Ellas quieren que les dé de reconceptualización. El 16 creo que es, ¿no? 16. Así, ¿no? Abuelo pájaro. No. Con la profe Olga. Ujú. ¿Cómo? Ah, eh, ¿reconceptualización? ¿O 17? Es. Así, ¿no? Así. Se los muestro de pasada para que tengan más o menos. Pásame el que sigue. ¿Qué decimos que el movimiento de reconceptualización? Es un movimiento que se da solamente en América Latina y que tiene algún tipo de influencia en Europa, pero muy posterior, y que tiene básicamente ¿qué antecedentes? ¿Cómo? La Revolución Cubana. ¿Qué más? Alianza para el Progreso. ¿Y qué más? Un hecho económico. ¿Cuál es? El hecho económico. No.
Bueno, pero para que se dé el capitalismo ya venía planteándose, pero ¿qué hecho económico sucede en Estados Unidos? Que la caída de la bolsa, exactamente. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Sí, seguimos. El desarrollismo, sí, sí, seguí nomás. Es nada más para que se acuerden algunas cosas. Acá está el concepto de desarrollo y subdesarrollo. Sí, sí, seguí nomás. Estos son los conceptos, las definiciones que les había puesto. ¿Cómo planteamos? ¿Cómo planteamos que la Alianza para el Progreso significó algún alivio económico, pero que lo único que significó también es pensar en cómo, ¿no es cierto?, terminó subsidiando a los países con la idea de formatear a los y las profesionales que se formaron en ese periodo. ¿Se acuerdan que les conté que los mandaron a Puerto Rico? Ahí los formaron para que pudieran venir a desarrollar todo lo que tenía que ver con el desarrollismo expresamente. ¿Sí? Sí. Pasaron nomás. El plan, bueno, y la reconceptualización. Sí, ahí está. ¿Por qué decimos de la reconceptualización? Entonces, un movimiento que se da solamente en la disciplina de trabajo social, ¿sí? Y que tiene las características de pensar las propuestas que venía teniendo la disciplina y que las había que modificarlas o transformarlas, dada el proceso de modernización que se había dado en el mundo, y a la vez que toda esa metodología que se venía proponiendo no respondía a las características de América Latina, por lo cual entonces se propone una metodología específica para América Latina. Entonces, obviamente eso significa hacia adentro de la disciplina un proceso de 3 momentos: cuestionamiento, revisión y... ¿Cuál es la otra? ¿Eh? No, revisión, cuestionamiento. Pásala, por favor. Ahí está, la primera etapa, los antecedentes, ¿no es cierto? Todo lo que es... a ver, ¿qué otras cosas hay que pensar? Y por eso es que también planteamos el tema de la línea del tiempo. Si ustedes ponen en la línea del tiempo cómo surge la disciplina en América Latina, uno de los hechos importantes que tenemos que poner es qué pasa en Chile. En Chile hay un gran movimiento porque se produce lo que se conoció como la crisis del salitre y del guano, que son las dos cuestiones que ellos vendían. Eso significa el empobrecimiento de las ciudades, de muchas ciudades de Chile, y todas ellas, muchas de ellas se trasladan a la zona céntrica de Chile. Esto significa, ¿no es cierto?, una pauperización, ¿sí? O sea, mucha pobreza para todos estos ciudadanos que se tuvieron que trasladar de donde vivían, de las zonas del puerto, no me sale portuario, del puerto, y van a terminar viviendo en zonas marginales de Chile, y eso produce una crisis muy importante. Esa es una de las cosas que significó, o que nos, digamos, que le permite también al trabajo social empezar a pensar en cómo teníamos que ayudar. Siempre el ayudar es entre comillas, o cómo los trabajadores y las trabajadoras sociales que nos estábamos formando debíamos revisar las concepciones que veníamos trabajando. ¿Sí? Sí. Cuestionamiento, revisión, búsqueda, cuestionamiento y revisión. Ahí está. Gracias. Bien. Ahí no nos tenemos que olvidar que el título que teníamos era de visitadoras sociales. ¿Sí? Sí. Pasamos. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Sí? Y esto es lo que probablemente hayas intentado poner, Luis, es la fundación de la primera escuela, pero es en el 30, no es el 20. No sé, por eso te decía que no. Bien, sí. En el 46 pasa la uva, ¿sí? ¿Sí?
Doctor, ¿puede volver una? Te están gastando, mi amor. Quedamos así, ¿no? Pero esto ustedes lo tienen que haber visto en el Power, chicos, y lo tienen en la... Oh, se formatearon algunos teléfonos. Bueno, a mí también, dice él. Claro, él ya se engancha en todo. Es peor que me de seda el vago, ¿viste? Se engancha en todo. ¿Eh? Es nuevo. Bueno, listo, quedamos así. Dale. Sigamos una más. Sí, dale. Bien, y ahí está. Estos son los tres, los momentos que está planteado. Fíjense, analizar y desmistificar los supuestos que se venían trabajando, analizar críticamente las fuentes de la profesión, el cambio de actitud, dejar de ser escépticos y asumir compromisos, ¿sí? Análisis crítico, desarrollo de capacidades creativas para reformular todo lo que tenía que ver con las teorías y las prácticas que se venían realizando. Y por último, todo eso sí o sí tenía que llevar a que se cambie la currícula, porque si no, no había forma, ¿sí? Bien, y ahí está el primer periodo, el segundo periodo y el tercer periodo. En el segundo periodo, fíjense, se plantea el inicio de las prácticas desde modelos propuestos, pero desde la comunidad, que esto es lo que nos deja la Alianza para el Progreso. Y en el tercero, cercena el avance con la aparición de las dictaduras, ¿sí? Porque ahí estamos planteando ya el periodo que tiene que ver con el 70, el 73, que en los países latinoamericanos se produjo las dictaduras militares en casi todos los países, ¿no? Sí, creo que ese es el último. Bueno, y ahí están los países. Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. ¿Sí? Estos son los países donde se produce la reconceptualización. Bien, hasta acá estamos. Suficiente. Pasemos a la bolilla, pues si no, no termino más yo, ¿eh? Todos los años me pasa lo mismo. Un año por la pandemia, otro año por la pospandemia, otro año por el 20 de junio, la verdad. Vengo como 18. Sí, es que voy a ver si puedo avanzar con roles y funciones, porque si no, esta es la bolilla más compleja. De los que están acá, ¿quiénes aprobaron? Levanta la mano. Aunque sea con 4. Claro. ¿Y se van a presentar al recuperatorio o no? Ah, no nos dieron la nota. Bien. Te faltó un puntito. Mira, no me vayas a decir eso en el final porque un año se presenta una alumna, ¿no? Perdón, ahí te explico una cosita y te doy la palabra. Se presenta una alumna, profe, yo vengo a rendir el puntito que me faltaba. Hice así, ¿viste? Como los chicos que dan el chiste con las patas para arriba, así. ¿Perdón? ¿Qué significa eso? No estoy entendiendo, ¿viste? Porque ahí aprovecho para decirle, cuando ustedes van a rendir el final, tienen que rendir toda la materia. Ah, no, que a mí me faltó el puntito. Eso es cuando ustedes iban al secundario, que rendían nada más que el puntito que les faltaba, pero ahora están ¿dónde? En la universidad pública, gratuita, inclusiva, laica, digo, ¿no? Y si tienen más de 7 y completan los 2 7 en promedio, promocionan la materia. Que el año que viene va a ser con examen directo, ¿no? Claro. Con el primero con el segundo, ¿no? 8. Por supuesto que es posible. ¿De quién depende? ¿De mí? No, ¿por qué de mí? Si ustedes no estudian, yo me gasto haciendo cosas y ustedes no estudian, así que imagínate. Las dos notas, sí, la del primero con el segundo. La nota que te queda firme. Porque, a ver, el otro día me mandó un mensaje, no sé quién era. Profe, yo le quiero preguntar, ¿nosotros tenemos recuperatorio? Sí, lo expliqué el primer día de clase. Tienen dos parciales y los dos parciales tienen recuperatorio. Les dije yo así en clase. Lo tengo grabado, ¿eh? Así que. Entonces, si ustedes en el primer parcial se sacan
3 y quieren ir a rendir recuperatorio, van y rinden el recuperatorio, ponele que me saco 7, esa es la nota que quiero, la nota más alta. Van y rinden el segundo parcial, les pasa lo mismo, o se sacan un 7, se promedian las dos notas y queda 7. ¿Sí? Ahora, si se sacaron 6, como dice la compañera, se tienen que sacar 8 en el segundo parcial o en el recuperatorio. El asunto es que tienen que promediar para que quede 7. Esta materia se promociona con 7. Todas las materias se promocionan con 7 para nuestra carrera. ¿Sí? ¿Está? Bien. No. Los dos parciales tienen recuperatorio. El sanguín que tenemos nosotros, porque las otras materias tienen un solo recuperatorio. Así les digo. ¿O no? Hay historia, filosofía. Bueno, y no voy a seguir porque no quiero hablar mal de las profes. No tienen recuperatorio. Tienen un solo recuperatorio. Bien. El otro día vimos objetivos de la carrera y objeto de intervención. Hoy lo que vamos a ver es roles y funciones. ¿Qué es lo importante que tienen que tener en cuenta, chicos y chicas? Cuando nosotros empezamos a hablar de roles y funciones, lo primero que tenemos que pensar es que nuestra disciplina, hola, ¿cómo estás? Ha atravesado distintos procesos y desde sus inicios hasta este momento en el que estamos hablando de roles y funciones, ha pasado mucho tiempo y la disciplina ha ido cambiando porque la sociedad ha cambiado y porque justamente lo que se pretende que una disciplina de las ciencias sociales se modifique con el tiempo. A medida que van sucediéndose hechos históricos y hechos sociales y hechos políticos y hechos económicos, una disciplina de las ciencias sociales no se puede quedar parada en la década del 30. No se puede. Entonces, es por eso que nosotros siempre planteamos que nuestra disciplina ha ido pasando por este periodo. Ahora, lo importante es que ustedes piensen que ya Mary Richmond nos dejó este rol a los trabajadores y las trabajadoras sociales, el de ser educador social. Ustedes pueden leer algunos otros textos donde dicen que lo que tenemos que pensar es que nuestra disciplina, justamente al haber ido pasando por distintos procesos, ha tenido la posibilidad de ir cambiando no el rol, pero sí agregarle al rol otras cuestiones que tienen que ver con el momento histórico. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que nuestro rol es el de educador social, no podemos quedarnos con el concepto de cliente que tenía Mary Richmond, sino tenemos que hablar de ciudadano. ¿Se entiende esto? Entonces, el nombre que se le pone al sujeto de nuestra intervención va a depender del tiempo del que estemos hablando. En el primer momento dijimos que no era un sujeto, sino era un objeto de intervención, y entonces hablábamos de esta posibilidad de pensar en un menesteroso, en un pobre, ¿se acuerdan? En ese primer momento con la sociedad anterior a la sociedad de beneficencia, eso decíamos de ese sujeto. Cuando ese sujeto empieza el proceso de industrialización, ya dejamos de hablar de este pobre menesteroso y podemos hablar de un sujeto que puede ser un obrero, un campesino, una persona que dedica y realiza actividades, pero siempre a ese sujeto, desde menerismo para acá, estamos hablando de una educación social. Los y las trabajadoras sociales vamos a hablar de una educación social. Pero como bien dijimos la vez anterior, esta lógica es la lógica de los derechos en este momento. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que el sujeto con el que vamos a trabajar ahora, vamos a realizar educación social, pero con un ciudadano. ¿Se entiende esto? Este sujeto hoy tiene el nombre de ciudadano. Ya no podemos hablar del menesteroso, del pobre. Vamos a hablar de un sujeto de derecho. ¿Sí? Pero siempre diciendo
que nuestro rol va a ser el de educación social, porque va a estar intencionadamente, nuestra actividad va a ser intencionada para que ese ciudadano que viene a nuestro encuentro tenga la posibilidad de, junto a nuestro proceso de intervención, modificar aquellas situaciones con problemas o cuestiones personales que les puedan permitir mirar la realidad en la que vive y cómo hace para modificarla. Porque como bien decimos siempre, nosotros no modificamos nada. Los y las trabajadoras sociales no somos las que modificamos la realidad del otro. La va a modificar aquel que pueda entender ese proceso y que con la guía, acompañamiento, asistencia, planificación y mediación vamos a trabajar con este ciudadano. ¿Se entiende hasta acá? ¿Está claro esto? Porque si no nos quedamos pensando que es ese pobre al que atendemos. No, hoy ya no podemos hablar de pobre. Hoy tenemos que decir que es un ciudadano, que es un sujeto de derecho, pero que para nuestra intervención vamos a utilizar la educación social. ¿Sí? Vamos a ver la estrategia de la educación social que tiene distintas formas, pero que son herramientas para poder trabajar con los y las ciudadanas. ¿Me siguen? ¿Sí? Por supuesto que no, ya desde la década del 60. Después de la reconceptualización ya no podemos hablar, tenemos que hablar de un ciudadano que tiene en tal caso vulnerado sus derechos o que tiene carencias, que tampoco se usa el concepto de carencia, que tiene determinadas situaciones que no le permite cubrir sus necesidades básicas. Eso tenemos que decir. Pero ya no podemos hablar ni de carencias ni de pobres, ¿sí? Porque se supone que estamos trabajando con un ciudadano. Ojo con este concepto, porque en muchas organizaciones, sobre todo las caritativas, se lo sigue considerando al sujeto como sujeto pobre. Ojo, ¿sí? Ah, no, porque él es pobrecito, hay que darle. Bien, está bien. Si ellos lo hacen es un problema de ellos. Pero nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales no podemos hacer eso. Porque tenemos que pensar en los derechos de ese ciudadano. Y tenemos que pensar que como buen sujeto de derecho, que la Constitución lo sostiene, tenemos que tener la obligación de mirarlo a ese sujeto desde sus potencialidades y trabajar sobre ellas. ¿Sí? Sí. Bueno, perdón, antes que. Entonces lo que decimos, volveme uno por favor. Entonces decimos lo siguiente, que la educación como proceso de interacción entre el sujeto y su medio, mediante el cual estos se apropian, ellos, los sujetos, se apropian de instrumentos para operar en esa realidad concreta, transformándola. Natalio Kirchnerman dice, transformándose a sí mismo para poder transformar la realidad. No hay otra manera. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, es un aprendizaje y ese aprendizaje tiene un proceso permanente, dice él, de construcción y construcción junto con los otros sujetos. ¿Quiénes son los otros sujetos? Los ciudadanos que vienen a nuestro encuentro. ¿Quiénes somos los que acompañamos ese proceso? Los trabajadores sociales. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, dice que la educación social, o nosotros, educadores sociales, tenemos una intencionalidad para poder permitirnos ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a buscar herramientas que tengan la posibilidad de potenciar al ciudadano. Entonces tengo una intención. Yo, como trabajadora social y trabajador social, tengo una intención de acompañamiento de ese proceso. Y dice, ¿con quiénes? Con los actores, con quienes trabajamos, a reflexionar en un enfoque de globalidad e historicidad. Estos dos conceptos son bien importantes que los tengamos en cuenta. Nosotros, siempre que trabajemos con un sujeto, que es un ciudadano, vamos a tener que pensar en de a dónde viene,
qué historia tiene, historicidad, y atender la globalidad, dice, atenderlo a todo el sujeto en su integralidad. Yo no puedo decir, ah, no, lo que pasa es que yo trabajo en salud, me voy a ocupar nada más que le den el medicamento. Sí, es probable, porque el área de intervención, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, me lleva a eso, pero no puedo desconocer que ese ciudadano tiene otras problemáticas y tengo que decir, esto puede buscarlo acá, esto lo derivo acá, si a usted le falta una vivienda lo derivo al Instituto de Vivienda, ¿se entiende? Entonces, va a depender desde qué lugar me pare para mirarlo a ese ciudadano en su integralidad y en su historicidad. ¿Está? Acción globalizada, sí. Voy a abordarlo en su integralidad. Sí. Bien. Obviamente porque tengo que atender entonces las situaciones problema y tener un proyecto al momento que me enfrento a él. Es decir, por eso es que Viviana Travi insiste en el concepto de que los y las trabajadoras sociales, al momento de realizar una entrevista, hacemos siempre muchas cosas juntas. Asistimos, revisamos junto a él su historia en ese proceso, hacemos un diagnóstico, proponemos un tratamiento y proponemos una posibilidad de planificación para que el sujeto pueda seguir adelante. Entonces, estoy utilizando distintas maneras de abordaje y a la vez en un solo acto, ¿sí? Ella dice, yo investigo para hacer el diagnóstico. Entonces, asisto, investigo, planifico, proyecto, ¿sí? Fíjense, 4 cosas en una sola entrevista. Y ni les digo de aquellos trabajadores y trabajadoras sociales que trabajan, por ejemplo, en la línea 102. ¿Saben lo que es la línea 102? Es la que asiste a las personas que pueden llamar cuando hay niños a los que se les vulneran los derechos. Se llama allí y dice, bueno, sí, usted sabe que hay un niñito que le pegan todos los días, que no sé qué, bueno, esto. Entonces, ahí en el mismo momento está ese teléfono, lo atiende una trabajadora social o un operador social y tiene que hacer el diagnóstico y proponer qué solución se puede dar. O retirar el menor, buscarla a la familia, ¿se entiende? Llevarlo al médico, ¿sí? Entonces, por eso les digo que cuando nosotros, los y las trabajadoras sociales, atendemos a los ciudadanos, o sea, asistimos a los ciudadanos, tenemos que estar totalmente preparados como para poder abordar esa situación. Entonces, tenemos que tener todas las campanitas y todas las lucecitas prendidas porque a lo mejor el ciudadano viene una sola vez a verme y no vuelve más. Y necesita de nuestra información, que lo documentemos, que lo habilitemos para que pueda tener algún grado de resolución desde su accionar. ¿Sí? Sí. Siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra práctica va a estar guiada de una intencionalidad, pero a la vez vamos a utilizar instrumentos. Esos instrumentos van a ser, en la primera situación, una entrevista. Para nosotros ese es un instrumental, la entrevista. A la vez podemos hacer una ficha, llenar un formulario para tener datos, entonces hacemos fichas, hacemos un formulario, le hacemos la entrevista, llenamos los papeles, tenemos esa documentación y anotamos en nuestro cuaderno de campo. Cuaderno de campo que el año que viene ustedes lo tienen que conocer peor que la vida, digamos, ¿no? Porque es el instrumento en sí mismo del trabajador social. Yo tengo cuadernos de campo de hace 20 años guardados con información y que cuando uno trabaja, como me toca a mí, después de tantos años, trabajar en un mismo servicio, esa información es válida, digamos, ¿no? Y uno la tiene y entonces ustedes, por los 5 años que le toca terminar de cursar su carrera, es conveniente que tengan su cuaderno de campo porque todo lo que vayan aprendiendo como instrumentalidad del trabajo social
lo deben tener en ese cuaderno y van a ir ahí teniendo la posibilidad de saber qué cosas han ido trabajando, ¿sí? Por eso siempre tenemos que tener la instrumentalidad, la van a aprender el año que viene, la van a seguir revisando los años posteriores, pero sí es importante que tengamos en cuenta esa instrumentalidad. Obviamente nuestra práctica siempre va a ser una acción educativa. Esto que estamos diciendo es transferirle al otro las posibilidades de instrumentos para que él se valga por sí mismo. Yo no voy a ir a hacer el trámite, chicos, eso no es así. Yo no le voy a entregar un bolsón de mercadería, eso ya no pasa hace mucho tiempo, ¿sí? No porque no haya recursos, sino porque el trabajador y la trabajadora social modificó sus cuestiones desde la reconceptualización para acá, intentando ver de qué manera intervenimos sin tener que mediar con estos objetos que lo puede dar cualquier organización social. En tal caso sí será una responsabilidad del trabajador y la trabajadora social saber dónde lo puede ir a buscar. Eso sí, porque digamos, si un ciudadano que viene a nuestro encuentro no tiene que comer, yo tengo que poder ver de a dónde va a sacar ese recurso. Y entonces derivarlo, hablar con colegas que tienen comedores, o sea, nosotros tenemos que estar informados, pero ya no entregamos nada hace muchos años, ¿sí? ¿Por qué? Porque se prioriza el accionar profesional, la actividad educativa, esto que decimos recién, y dejamos de lado que el ASO y las organizaciones que hacen asistencia directa, así se llama, puedan entregar el bolsón, la mercadería, bueno, lo que fuera, ¿sí? O una vianda, este tipo de prestaciones, ¿sí? Obviamente, nos ha tocado los y las trabajadoras sociales trabajar, por ejemplo, con las inundaciones y vamos, está todo bien. Es una emergencia, ¿sí? Y entonces allí sí, por ejemplo, Volcán, nosotros tenemos muchas colegas que han estado con el barrio hasta acá un montón de semanas, colaborando con el sistema de asistencia. Pero ellas eran de asistencia directa, entonces iban por eso, ¿no? Y acompañaban esos procesos. Sí. ¿Qué hora es? Porque cuando me descuido los voy a tener a los chicuquis. ¿Ah? Van a ser las 5. Bien. Vamos a dejar entonces las funciones. Pásame varias y le muestro hay un cuadrito. Seguí. Uno más. Bien. Fíjense. Esto vamos a ver la próxima clase, pero acá están resumidas todas las funciones que tuvimos históricamente los trabajadores sociales. ¿Qué quiere decir eso? Desde que se inicia nuestra formación y nuestra disciplina, se empieza a pensar y se empiezan a realizar acciones que se llaman funciones del trabajador social, y todas estas las tiene Torres Díaz en el texto que ustedes van a leer. Hoy vamos a ver en la próxima clase cuáles son las que más utilizamos y las que hoy las políticas públicas nos permiten aplicar, ¿sí? Pero este es el resumen de todas las que Torres Díaz nos propone en su libro, que son las que ustedes van a trabajar en el texto, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Dónde comienza? Donde quieras, no hay problema. En realidad, desde el asistencial, acá. Ahí empieza, ¿sí? Y da vuelta. Lo que pasa es que han ido surgiendo y se las ha ido colocando, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la asistencial de las que tenemos hoy, ¿cuáles son? La asistencia, prevención, promoción. La educativa deja de ser una función porque pasa a ser nuestro rol, ¿sí? Por eso les digo, acá vamos a verla en la próxima clase más tranquilos. Es que el trabajador social tiene como rol el educador social y las funciones son estas. ¿Está? Bien, hoy entonces vuelvo a repetir, tenemos aquellas que les dije: planificación, organización ya no, investigación sí, evaluadora de proyectos sí, ¿sí? Diseñadores de políticas públicas, mediación y nada más. Y rehabilitación, perdón. Y diseñadores de políticas públicas solo en el caso de ser funcionario público. ¿Quién fue una diseñadora de políticas públicas muy importante
para la Argentina en el momento del gobierno de Néstor y Cristina fue la hermana de Néstor, que es trabajadora social, que es doctora en trabajo social, que se llama Alicia Kirchner, ¿sí? Ella fue diseñadora de políticas públicas. Y la otra que sin ser trabajadora social diseñó políticas públicas fue Eva Perón, ¿no? Ustedes ya escucharon lo que dijo el otro de los ojitos claros, ¿no? Dice, ¿qué es eso de que ante alguna necesidad hay un derecho? Bueno, pensemos en eso, ¿no? ¿Dónde vamos a ir a trabajar los y las trabajadoras sociales si no existen las políticas públicas? No tenemos espacio para eso. Él dice, no, pero se va a rediseñar. No le creo, pero bueno. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Sí, voy a seguir en la otra clase. Es que me van a llegar los chicos que dijeron que a las 5:30, 5:15, 5:30 querían venir a acomodar el espacio para las jornadas de educación para la salud. Hay unas jornadas acá, que no sé qué van a hacer al final, porque estas botellitas eran de lo de la mañana y se reiniciaba la tarde. Bien. ¿Algo más? Bueno, se van a estudiar lo que tienen que rendir esta tarde, ¿sí? Y me esperan los chicos que querían hablar conmigo. ¿Está? Y que no vuelva a pasar que nos pidan el aula, ya les he dicho. Última vez, única y última. Ya me veo que me voy y no aparecen, mira. Y menos cuando tienen los alumnos de trabajo social clase. Bien.